¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, gracias, muy amable. Un saludo a toda Latinoamérica y España, un saludo a toda la gente de EALDE Business School. Este es un nuevo webinar que estamos organizando en español para toda nuestra comunidad de la gestión de proyectos en el marco del programa de dirección de proyectos, de gestión de proyectos que estamos organizando en nuestra Business School. Es justamente en este momento en que estamos impartiendo unas clases relacionadas con gestión de contratos y tiene mucho que ver todo lo que vamos a decir en esta oportunidad. Es muy probable que mucha gente que esté cursando esta instancia del programa ejecutivo de EALDE esté presente en este webinar. En tal caso, si están de alguna manera recibiendo un contenido material que ya han recibido por vía del material de las clases, seguramente va a haber reiteración y pido disculpas. Pero como este webinar está abierto para toda aquella otra persona que quiera estar interesado en el tema, vamos a de alguna manera tratarlo desde el inicio. A todos aquellos que estén participando del programa de ALDE y que sean alumnos míos y que veo conectados y que mando saludos, les ruego que intervengan de manera proactiva como para de alguna manera demostrar en esta comunidad lo que estamos aprendiendo. Y esa es la idea. En oportunidad de este webinar, en estos minutos, vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de contratos para el gestor de proyectos. Esto estamos hablando de una conjunción de temas, del contract management en el project management, y en particular vamos a analizar el valor de esta herramienta de la gestión de contratos en nuestros países de habla hispana, esto es Latinoamérica y España. La agenda del día es entonces hacer una introducción genérica hacia la gestión de contratos, el contrato como documento, hablar del contrato como arma legal y el contrato como relación, para pasar luego a analizar las cláusulas contractuales más negociadas y finalmente tocar el tema del rol del contract manager. Esa es la idea. Les invito a todos a que participen. Yo voy a estar de alguna manera viendo en algunos momentos, no cuando esté hablando, porque no voy a poder mirar y leer al mismo tiempo, pero sí en el panel de preguntas pueden hacer consultas. Si quieren, la podemos hacer en forma simultánea cuando estamos tratando el tema o en la parte final, en los últimos 5 o 10 minutos de esta sesión, tendremos tiempo para el listado de preguntas y respuestas. Y si no queda tiempo, porque me ha pasado, aquí les dejo mis datos de contacto. Mi nombre es Pablo Silota, soy abogado de Argentina, vivo en Buenos Aires, represento a la World Commerce and Contracting, que es una asociación antes llamada IACCM, antes el nombre era IACCM, que significaba International Association for Contract and Commercial Management, y hoy es World Commerce and Contracting. De alguna manera, en la columna de la derecha encontrarán mis datos de contacto. Pueden directamente enviarme un email o enviarme una invitación a conectar por LinkedIn o como ustedes quieran, porque este es un buen modo de estar conectados a través de esta asociación que hemos efectuado desde la World Commerce and Contracting, que yo represento en toda Latinoamérica y sur de Europa, con la EALDE Business School. Yo soy docente de manera regular de la Escuela de Negocios y por lo tanto traigo este contenido de la WorkCC a la EALDE. Pero si no hay tiempo como para responder cosas, les pido que me escriban o que estemos conectados por esa otra vía. ¿De qué se trata? La asociación que yo represento es una asociación sin fines de lucro que se creó en el año 99 con el fin de alguna manera, dar respuesta a aquellos problemas en materia de gestión de proyectos. Y entonces hacemos capacitaciones, benchmarking, investigación, networking en todos los países, en todos los sectores industriales, generando o identificando buenas prácticas de contratación, porque la idea es mejorar las relaciones contractuales de los estados y de las eh, eh, empresas que están asociadas. Decimos de los estados y de las empresas porque trabajamos no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. La pregunta que nos hacemos es, ¿de qué se trata esto del contract management? ¿Es un tema que realmente resulta de interés? ¿Tiene relevancia desde el punto de vista económico? Claro que sí. Fíjense que en el octubre del 2016 me desayuné aquí en Argentina con un premio Nobel de Economía. La portada que están viendo es del diario El País en Madrid, de octubre del 2016, se otorgó justamente el Premio Nobel de Economía en esa oportunidad a los académicos que presentaron la teoría de los contratos. Y en esa oportunidad se hablaba de que se trataba de estar pensando o concibiendo los intereses de todas las partes involucradas en un contrato, todas las partes interesadas en un
contrato. ¿Para qué? Para que el contrato sea una situación de win-win, en la que ganan todos. El famoso win-win, el acuerdo de beneficio mutuo. Bueno, para que haya win-win, para que haya acuerdo de beneficio mutuo y ganemos todos, hay que pensar desde el vamos, desde el momento del inicio de la detección de necesidad de celebrar un contrato, hay que pensar en todas las partes involucradas en el contrato, no en el que pide el contrato, ni en el área de legales, ni en la parte de compras y ventas únicamente. Hay que pensar en absolutamente todos los stakeholders. Aquí Edgar me dice que tenemos interrupciones. Interrupciones, me imagino, en el sonido. Espero que se esté solucionando y me sigan escuchando adecuadamente. Yo en este momento estoy con buena señal de internet, pero cualquier cosa me vas avisando, Gaetano. Yo sigo adelante con el webinar. Entonces, hablamos de la importancia del contract management desde el punto de vista económico, ¿m? Y hablamos de la necesidad de considerar a el contrato en el mundo de los proyectos. Siempre preguntamos cuando hacemos este tipo de presentaciones entre gente de gestión de proyectos, ¿quiénes de ustedes trabaja en proyectos? Y la gran mayoría, porque si están de alguna manera interesados en EALDE y en el programa ejecutivo y en el programa de gestión de dirección en gestión de proyectos, obviamente la gran mayoría debe estar trabajando con interés en proyectos y desde esa posición, desde ese rol, seguramente han realizado contrataciones, han tenido que recurrir a, eh, a contratar, a tener adquisiciones, y en esa ocasión de contrataciones en el marco de un proyecto seguramente han tenido algún que otro inconveniente. Y ahí surge entonces la figura del contract manager, que a veces reporta al project manager y a veces es la misma persona. Depende obviamente de la empresa, de la geografía de la que estamos hablando. Me ha pasado en toda Latinoamérica de encontrarme con project managers que me han dicho que se hacían cargo también ellos del tema del contract management. Es decir, que muchas veces vamos a encontrar al project management absorbiendo la función del contract management. Y muchas veces vamos a encontrar a contract managers reportando al project manager. Mi idea hoy por hoy no es estar pendiente de la diferenciación y de las similitudes entre el project manager y el contract manager, cuya placa que estoy exhibiendo, que espero estén viendo y escuchándome, a pesar de las interrupciones técnicas que tuvimos, según lo que aportó Edgar hace un ratito. La idea es justamente, de alguna manera, partir de esta base, de esta similitud y de las diferencias, porque obviamente hay diferencias entre la figura del project manager y del contract manager. El contract manager va a tener una autoridad más limitada y específica, con un foco bien concreto en temas contractuales y no de alguna manera encontrándose a cargo del day to day de todos los stakeholders del proyecto, como sí lo tiene el project manager. Con lo cual, vamos a decir que en principio el project manager tiene que, de algún modo, valerse de ciertos elementos o de habilidades contractuales. Y una de las primeras conclusiones a las que arribamos es, ¿por qué no pone pie el project manager en el tema contractual? Por lo menos tener un conocimiento y un dominio genérico de las cláusulas contractuales. ¿Mm? En este momento, María Eugenia me pregunta, ¿qué profesión debe ostentar el contract manager? Y bueno, María Eugenia, lo vamos a ver en la segunda parte del webinar. Es uno de los temas que estamos previendo tocar en el curso de estos minutos. Así que, María Eugenia, te debo la respuesta para dentro de unos minutos. Pero la primera conclusión es, el project manager debería tener conocimiento de las cláusulas contractuales. No significa que termine siendo abogado, no necesariamente. Yo he visto abogados project managers. La gran mayoría de los project managers son ingenieros o de otras profesiones. Es muy difícil encontrar un legal, un profesional del área del derecho haciendo project management. Pero sí, el project manager en principio debe tener un conocimiento básico, genérico, de cláusulas contractuales. Y esa es la conclusión a la que arribamos. ¿Qué tal si el project manager se sumerge en el mundo del contract management? Y este es un tema que lo advertimos en Latinoamérica y en España, donde quizás la función del project management implica hacerse cargo de un montón de cosas, más allá de lo que normalmente un project manager
efectúa y se hace cargo. Y también es una buena manera de pensar en un momento de COVID, de crisis laboral y económica mundial en términos globales, de pensar en una nueva salida laboral para este project manager que de alguna manera se capacita y se entrena en temas de gestión de contratos y que le incorpora a su profesión, a su rol dentro de la empresa, el dominio del contract management. Entonces es un buen tema, es un buen momento como para pensar en que el project manager pone pie en contract management. Y es una buena manera de que de permitir que otras profesiones de alguna manera se sumen a este mundo de la gestión de contratos y no decir esto es un tema de abogados, porque no es un tema de abogados, hay mucho más que profesionales de derecho aquí. Bien, nuestro presidente Tim Cummins es el fundador, es un británico. Ha dicho hace unos 6 años atrás, yo recuerdo haber leído un artículo hace 6 años atrás sobre el project management y lo que ha hecho el PMI en materia de project management. Y ha dicho, bueno, señores, esta gente del PMI ha trabajado tanto, ha cumplido 50 años. De todas maneras, hay un montón de proyectos que siguen no cumpliendo sus objetivos. Él dice, ok, de el project manager, el PMI está trabajando muy bien, pero why do so many projects continue to fail or underperform? ¿Por qué tantos proyectos siguen fracasando si se ha trabajado tanto desde el PMI? Y el problema justamente lo dice el PMI. El PMI global, ustedes saben que el PMI, y hay mucha gente de ustedes que seguramente se ha certificado en el PMI, a nivel global ha dicho en una conferencia de la IACCM, hoy World Commerce and Contracting, que yo represento, y son dos instituciones diferentes, ha dicho que 2/3 de los proyectos a nivel mundial, en el mundo, fracasa como consecuencia de no haberse pensado en contratos. Es decir, que estamos hablando de que hay proyectos en el mundo que no cumplen sus objetivos porque hay falencias desde el punto de vista contractual. Es decir, hay fallas en la contratación. Esto lo dice el PMI. Lo que dice la World Commerce and Contracting, que es la asociación que yo represento en Latinoamérica y en España, es que justamente, de manera concordante, las empresas en promedio pierden o dejan de ganar aproximadamente el 9,15% de sus ganancias anuales por no haberse implementado un buen plan de gestión contractual. Es decir, por no haberse pensado en contract management, se pierde aproximadamente el 9,15%, que es un average, es un promedio, porque si vamos, por ejemplo, a infraestructura, ingeniería y construcción, oil and gas, en ese sector, esta pérdida o fuga de valor es del 14,5%. Es menor en business consulting, por ejemplo. 9,15%, un 10% de la posible ganancia se pierde por año por no haberse pensado en contract management. Y es un montón, es una plata increíble. Es una tontería que las empresas sigan perdiendo dinero o dejando de ganar un 10% casi de sus potenciales ganancias por no haberse invertido en habilidades de gestión contractual. Porque este value leakage en inglés, pérdida o fuga de valor, no es ni más ni menos que decir que en promedio entre el 30 o el 35% de los contratos de una empresa fracasan o no cumplen sus objetivos. Bien, entonces en este momento escucho que Francisco Javier dice en diversos proyectos de desarrollo que he participado, el Project Manager ha tenido las siguientes especialidades. Están respondiéndole a María Eugenia. ¿Y qué dice? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Y dice ingeniero químico, mecánico, civil, maestro de administración de proyectos, entre otros. Perfecto, Francisco. Me ganaste de mano y le respondiste a María Eugenia adecuadamente. Hay una gran diversidad de disciplinas que terminan confluyendo y terminando desembocando en el mundo del contract manager y del project manager que hace justamente contract management. Volviendo a la pérdida o fuga de valor, decimos que entonces que estamos perdiendo dinero. Si estamos perdiendo dinero significa que hay algo que está pasando. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando en nuestras empresas para que fracasen los contratos? Y entonces aquí, en este momento, me gustaría que empiecen a responderme, a ver si puedo leer en el panel de preguntas
que ustedes me digan cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos, qué puede llegar a estar pasando en los contratos, qué habremos equivocado, qué habrá pasado en el contrato o qué habremos dejado de tener en cuenta en el contrato a la hora de redactarlo o a la hora de gestionarlo como para que fracase el proyecto. ¿Qué es lo que no está funcionando? Por favor, escríbanme posibles respuestas a esta pregunta de cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos. Cuando yo hablo de fracaso, no estoy hablando de frustración contractual, de manera que el contrato termina siendo resuelto en términos jurídicos. Es decir, se extingue el contrato y se resuelve en una contienda judicial, en un proceso ante la justicia, ante la corte. Estoy hablando de quizás contratos que han sido cumplidos, las prestaciones establecidas en dichos instrumentos han sido cumplidas por cada una de las partes, es decir, que no hay incumplimiento, pero las partes tenían ciertas expectativas que terminó siendo insatisfechas, es decir, la parte termina diciendo, wow, esto es lo que yo esperaba y nada de esto se cumplió. Entonces, por ejemplo, Megumi es una de las alumnas que están participando del programa de ALDE actualmente, recuerdo su nombre, dice la falta de definición de los alcances. Y así como recuerdo que Megumi, que espero haberlo pronunciado bien a su nombre, respondió perfectamente en su momento en el foro de debates y me llamó la atención su modo de responder de manera tan eficiente. Bueno, está respondiendo concretamente a la pregunta que acabo de hacer. La falta de definición del alcance, genial. Luis dice las penalizaciones por retrasos que impactan el presupuesto global del proyecto. Ok. Carlos dice, por ejemplo, no definir bien el alcance, es decir, que Carlos concuerda con su compañera. La falta de claridad, dice María Eugenia. Ok, la falta de claridad en el alcance de los objetivos. María Eugenia creo que también es otra de las alumnas. Edgar dice, en los contratos con el Estado aquí en Colombia imponen cláusulas que deben ser realizados por las entidades del Estado y se les impone al contratista. Bueno, sí, pasa mucho en situaciones de contratación con el Estado y esa es una de las causas también que influyen. José Miguel habla de que la implementación no es adecuada. Bueno, muy bien, porque va un poco más allá José Miguel y dice, no es una etapa precontractual, es decir, se implementa de manera inadecuada. Genial. Luis Eduardo, la claridad y condiciones contractuales. Yesenia habla de estudiante, gracias por aclararlo, sí, sí, me acuerdo de tu nombre, Yesenia, y del apellido también. Una causa es la rigidez en la estructura, exactamente, una rigidez en la estructura contractual. Bien. Y Mario Medina también se está integrando, desconocimiento, dice Daniel, desconocimiento de la realidad. Está muy bien eso, el desconocimiento de la realidad del lugar o desconocimiento del proyecto en sí o del producto que se está vendiendo. Prolongación de las negociaciones, Mario Eugenia. Lo que se produce, dice Edgar, en común acuerdo a la firma del contrato son los que producen los resultados positivos. Y finalmente, esta es la última que leo, porque si no me voy a quedar leyendo respuestas, Juan Mario, desconocer las obligaciones y responsabilidades contraídas. O falta de conocimiento, como dice Mario Medina, del marco legal. Hasta aquí llegamos. Bueno, gracias chicos. No sigan respondiendo porque todo lo que me están respondiendo de algún modo tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entre las causas generadoras de dichos fracasos se encuentran, entre otras, la falta de acuerdo o claridad sobre el alcance y objetivos, la falta de claridad en el alcance, lack of clarity in the scope en inglés. ¿Qué significa esto? Si no tenemos claro el alcance, si no tenemos claro qué hacer de nuestras vidas, ¿cómo vamos a redactar un contrato adecuadamente? Me recuerda justamente esta pregunta que hice en una facultad. Yo soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, pero mi ciudad es Mar del Plata. Di una charla hace 4 años en mi facultad de Derecho, la misma facultad donde estudié leyes en Mar del Plata. Y di una clase a chicos de 18 años que estaban estudiando contratos. E hice esta pregunta. ¿Cuáles son las causas generadoras de los fracasos? Y dije, esto nadie me va a responder porque son pibes de 18 años que no tienen ni idea del proyecto, no han hecho proyectos, no han trabajado. Y uno de los alumnos me ha dicho, la falta de claridad en el alcance de objetivos. Le digo, bueno, ¿de dónde te has copiado? ¿O de dónde leíste? Porque justamente es la respuesta más adecuada, la falta de claridad en el alcance de objetivos. Y su respuesta fue, y bueno, yo considero que el contrato es la vida de una persona. Si yo no tengo claro qué hacer de mi vida, ¿cómo voy a definir los pasos a seguir?
el curso de acción. En el contrato debe pasar lo mismo, me dijo el chico, el alumno de contratos. En contrato, si yo no tengo claro bien qué quiero, cuáles son las prestaciones que estoy esperando de la otra parte, cómo voy a redactarlo adecuadamente. Y eso es lo que ocurre. Cuando no tenemos claro qué queremos, cuando no tenemos claro el objetivo, el alcance, cuando no redactamos adecuadamente las especificaciones técnicas del contrato, bueno, va a ser un desastre todo, vamos a frustrarnos. Y la otra parte va a decir, uy, yo esperaba otra cosa de mi contraparte, justamente, ¿por qué? Porque no hubo claridad en el alcance. Y si no hay claridad en el alcance, ¿cómo vamos a trasladar en un documento lo que no sabemos que queremos? Esta es la principal de las causas generadoras de fracaso contractual, pero hay más, obviamente. Puede haber una elección inadecuada del tipo o modalidad del contrato, o puede haber una mala elección del proveedor. Aquí la placa indica otras posibles causas generadoras de fracasos contractuales, que son muchas de las que ustedes han dicho anteriormente. Y todo esto nos lleva a analizar un tema que los que han rendido o están cursando el programa de EALDE y los que han hecho los programas de certificación de la World Commerce and Contracting han estudiado con el nombre de 10 pitfalls, los 10 errores más comunes en contratación. Pitfall significa error común. Los 10 errores más comunes en contratación son, entre otros, los que están viendo, el primero de ellos, la falta de claridad en el alcance de objetivos, es decir, no redactamos adecuadamente nuestras especificaciones técnicas, pero también cuando no involucramos tempranamente al equipo contractual o cuando no comprometemos a los stakeholders o cuando se prolongan las negociaciones. Es uno de los casos que ustedes me han mencionado recientemente. No vamos a estar deteniéndonos en todos y cada uno de estos errores más comunes en contratación, porque no es el objetivo de este webinar, pero sí vamos a decir que hay muchas causas que generan frustración contractual. Y sabemos que el entorno nuestro ha cambiado. El entorno ha cambiado tanto que si comparamos, espero que me sigan escuchando, espero que aquí, por ejemplo, Edgar me dice que hay problemas en el sonido. Espero que me sigan escuchando, a ver si hay alguien que me responde. Eh, qué pena, qué pena. ¿Me escuchan? Si hay alguien que pueda, de algún modo... Hola, hola Pablo, yo te escucho bastante bien, con okay, claridad. entonces, quizás el problema es de la pérdida de sonido por parte de Puede la ser, conexión. Ok, sí, ok, gracias. Te totalmente, agradezco. pero va todo bien con la presentación y con el Bueno, audio. yo estaba con un ojo puesto en el panel y bueno, lo siento mucho. Bueno, les agradezco. Y encima estoy escuchando en Outlook que me están cayendo muchos emails y pensaba que me estaban avisando por el Outlook de ese otro. Bueno, continuamos con el webinar y perdón por la interrupción y gracias por todo esto. Edgar, seguramente el problema de sonido es tuyo o de tu internet. Nuestro entorno ha cambiado. Comparamos 1994 con 2015. 1994 ha sido justamente el año en el que se consideró que en aproximadamente el 81% de los contratos que se negociaban entre las partes eran contratos de compraventa de mercaderías. Fíjense que casi el 81% de los contratos eran compraventa de mercaderías. Los contratos de compraventa de mercaderías son contratos de ejecución inmediata. ¿Qué significa esto? Son contratos en los que las partes celebran un contrato, la prestación es cumplida de manera inmediata, el pago del precio es simultáneo a la entrega del bien adquirido y se terminó. No tengo otro vínculo con la otra parte, no tengo más vínculo que la que ya se prestó, es decir, que es algo que se cumple de manera inmediata. Y no le tengo que ver la cara al otro tipo durante meses o años. En cambio, en el 2015 en adelante, vemos que el 56% de los contratos que se negocian son contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios son contratos de prestaciones recíprocas pendientes, en los que con el proveedor o el cliente de alguna manera me tengo que ver, tengo que seguir contactado, la relación perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay prestaciones recíprocas. No se vende y se compra y se paga el precio y se terminó.
hay una continuidad. El entorno cambió completamente. Imagínense que en el año 94 alguien se aprovecha de su situación dominante y gestiona mal un contrato, se aprovecha, le cobra un precio exorbitante y se terminó. Bueno, hubo un error, hubo un abuso de la posición dominante, pero se terminó el vínculo. Imagínense que si se abusa de la posición dominante en el marco de una relación que perdura en el tiempo, la persona que ha sido engañada en una contratación tiene que seguir viéndole la cara a la persona que se abusó y obviamente eso genera mal rollo, como se dice en España, con lo cual termina siendo todo esto un gran problema. El entorno ha cambiado y la necesidad entonces de generar y gestionar contratos es muy diferente a lo que sucedía años atrás. Entonces, en un mundo de volatilidad, en el mundo tan difícil como el actual, el de nuestros días, con una crisis permanente que se ha instalado y que ha cambiado la vieja normalidad por la nueva normalidad, nuestra asociación dice que hay que pensar desde el punto de vista contractual en dos temas, en el propósito del contrato y en el rol del contract manager. Esos son los dos puntos en los cuales tenemos que generar eh, eh, contenido y definir bien cuál es el propósito del contrato y tener bien claro cuál es el rol del contract manager para poder salir de este mundo volátil. Entonces, estos son los dos puntos que vamos a ver en los siguientes 20 minutos. Estamos a las y media en este momento, quiero dedicarle 20 minutos a terminar este tema de exposición teórica para luego escuchar respuestas de parte de ustedes. El propósito del contrato es el primero de los temas y es la pregunta de ¿qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? Bueno, esto es una pregunta que efectué en el marco del foro de debates de la clase número 2 del programa de Dirección de Gestión de Proyectos de EALDE. A ver si hay alguien de los alumnos que están presentes, que están escuchando este webinar, que se anime a responderme muy rápidamente, uno solo, escribiéndolo, ¿qué es el contrato? O cualquiera de ustedes, aquellos que están escuchando este webinar y que no han hecho todavía el programa de la EALDE, ¿qué es un contrato? Porque esta es una definición quizás desde el punto de vista jurídico, porque si hay algún abogado escuchando va a decir, bueno, esto es mi área, este es un momento en el que yo demuestro que aquí estamos los abogados. Y por ejemplo, Ángela le responde un acuerdo entre partes. Muy bien, gracias por responder. Seguramente los que responden a continuación van a decir algo similar a Ángela. Un acuerdo entre partes. Justamente la definición de contrato, según los códigos civiles de toda Latinoamérica y de España, de todo el derecho continental europeo, parten de la base de que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes en el que se ponen de acuerdo sobre los derechos y obligaciones. Se fijan, se crean, se transfieren, se extinguen derechos y obligaciones entre las partes, estableciéndose claramente cuáles son las prestaciones a cumplir, cuáles son las obligaciones a cumplir. Esta es la definición de contrato en términos jurídicos, es decir, es la definición del contrato como documento, es la definición legal de contrato, pero esta no es la definición que nosotros aportamos desde la World Commerce and Contracting. Nosotros decimos que el propósito del contrato es mucho más que eso, porque si consideramos al contrato como un documento, vamos a caer en el riesgo de considerarlo como arma legal. ¿Qué significa considerar el contrato como un arma legal? Significa utilizar el contrato en caso de que la otra parte incumpla. En caso de incumplimiento de la otra parte, yo recurro al contrato para aplicarle una sanción. Y eso es utilizar el contrato como una herramienta desde el punto de vista legal, como arma, como para de alguna manera resarcirme en caso de que las cosas salgan mal. Es decir, es un elemento sancionatorio el contrato, es un arma legal. No es el propósito del contrato este. Según nuestra visión, desde la World Commerce and Contracting, el contrato tiene que ser mucho más que un arma legal, tiene que ser una herramienta económica, un instrumento que genere valor para las dos partes, que genere condiciones como para producir valor, resultados positivos, relaciones productivas. Tiene que ser visto el contrato no como algo estático, porque si es algo estático estamos cayendo en el riesgo de considerar el contrato como documento. Y el contrato no es solamente el papel firmado por las partes, es mucho más que eso. El contrato nace a partir de la firma del contrato. Vieron que muchas veces se dice
el contrato ha quedado concluido el día 14 de febrero. No, ¿cómo concluido? Si justamente con la firma del contrato nace la relación contractual. ¿Por qué hablamos de concluido? Esto es algo que lo decimos solamente en Latinoamérica y en España. Cuando lo quiero traducir literalmente al inglés no me entienden nada los anglosajones, porque esto lo de concluido lo decimos nosotros nada más. Pero está mal, porque el contrato no quedó concluido, quedó celebrado, quedó perfeccionado, se celebró de manera formal, pero no concluido, porque a partir de la firma del contrato nace una relación. Entonces, el primero de los puntos que quiero que se lleven de este webinar es que el contrato no es un documento, sino una relación que genera valor. Y vamos a leer 3 citas de gente que está vinculada a la World Commerce and Contracting. El punto final no es un contrato, el punto final es una relación que genere valor para las dos partes. Porque si nos focalizamos solo en el contrato, vamos a perder de vista el punto final, dice alguien. Dijo también un importante Head of Procurement, compras de Sony, que en el mundo el foco deberá estar en el contrato, pero no en el contrato legal propiamente dicho, sino en el marco que él mismo genera como facilitador de negocios. Y tiene mucho que ver esto con lo que estamos diciendo, de ver al contrato desde el punto de vista relacional. Cuando comienzas a pensar en segmentar tus contratos y experimentar nuevas modalidades contractuales, necesitas menos gente especializada en contratos formales, es decir, menos abogados, y más con un conocimiento integral de los contratos y las relaciones que ellos generan. El objetivo ya no es negociar un contrato, el objetivo es optimizar la relación. Y está buenísimo esto. Acá es una llamada de atención para los abogados. Yo les recuerdo, soy abogado, entonces es como una autocrítica. El abogado tiene que tener en cuenta que se tiene que abrir y entender el proceso en general y la gestión de proyectos y no pensar en ser el abogado que dice no, obstaculizando la generación de valor desde el punto de vista jurídico y solamente poniendo foco en las non-conformities. Tiene que generarse valor, tiene que apuntarse a justamente considerar a otras personas que vengan a sumar un conocimiento integral de los contratos, pero de los contratos no vistos desde el punto de vista del documento, sino de las relaciones. Entonces, llegamos a la primera conclusión, o a la segunda, o a la tercera, ya no llevo la cuenta, de qué es realmente el contrato. Es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas. Esa es la idea. Ver al contrato como una herramienta económica que facilita la relación contractual, el éxito en las relaciones contractuales. No ver al contrato como un documento, sino como una relación. Nosotros hablamos en la World Commerce and Contracting de algo que se conoce con el nombre de Relational Contracting, que es contratación relacional, que es la contratación vista no desde el punto de vista del documento, sino desde el punto de vista de la relación. Bueno, muy bien. Hasta aquí vemos entonces qué es realmente un contrato. Veo que muchas personas, muchos de los cuales ya son gente conocida y alumnos de la EALDE, han respondido de alguna manera a la pregunta de qué es el contrato. Gracias por participar. Ellos también habrán visto en el marco de la EALDE cuáles son las cláusulas contractuales más negociadas. Entonces, preguntamos cuáles son las cláusulas que más se negocian. Siempre lo pregunto en eventos y llegamos a la conclusión de que las cláusulas que más se negocian son todas las que tienen vinculación con el ajuste en el precio en caso de extinción de contratos, límites de responsabilidad, es decir, todas las cuestiones que tengan que ver con prever situaciones en caso de que la otra parte incumpla. Seguros, garantías, incumplimientos, eh, plazos, entregas, demoras en los proyectos. Esto pasa mucho en el marco de del trabajo de ustedes, de los project managers. Nosotros desde la World Commerce and Contracting hacemos algo que se conoce con el nombre de cláusulas contractuales más negociadas. Es una encuesta que hacemos de manera anual. Dentro de muy poco tiempo, en el marco de la World Commerce and Contracting, voy a dar una member meeting para toda Latinoamérica y España. Es un webinar sin costo para miembros y no miembros. Aquellos que estén interesados en escucharnos, me mandan un email y yo les puedo enviar una invitación para que se sumen y puedan verlo sin compromiso y sin costo en la plataforma de la World Commerce and Contracting. Vamos a hablar sobre el reporte, el informe del año
2020, diciembre del 2020, sobre las cláusulas contractuales más negociadas, porque hemos actualizado esta encuesta. Generalmente los resultados nos dan similares. En la columna de la izquierda hacemos referencia a las cláusulas contractuales que se negociaron con mayor frecuencia: límites de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, precio, ajuste en el precio, pago. Y vemos que en la derecha listamos a las cláusulas más importantes, a las que deberíamos haber negociado con mayor frecuencia y que no negociamos tanto. Y ven que son diferentes. En la derecha decimos, deberíamos haber negociado alcance de objetivos, responsabilidad de las partes, acuerdo de servicios y garantías, desempeño, pero en realidad estuvimos trabajando en límite de responsabilidad, daños y perjuicios, precio, pago y demás. ¿Qué significa esto? Significa que perdemos mucho tiempo en la negociación de asignación de riesgos, en cláusulas relativas a la culpa, de índole financiera. Estas cláusulas que, como les decía recién, son sancionatorias, es decir, perdemos foco, mucho tiempo poniendo foco en construir un contrato que nos proteja en caso que las cosas salgan mal, cuando en realidad tendríamos que poner foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien. Esa es la idea. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué fallamos en nuestro anterior proyecto entre las mismas partes? ¿Cuáles son las causas que están generando daño a la relación? Pensemos qué podemos hacer para salvarnos entre nosotros. ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son los míos? Pues yo puedo cubrir tus riesgos y vos los míos, y entre los dos nos cubrimos y estamos cubiertos y no estamos generando problemas entre ninguna de las partes y nos agregamos valor sin necesidad de que uno se aproveche de la situación del otro. Este es el win-win de nuestros días. El win-win es el famoso Getting to Yes, el sí de acuerdo, el libro de hace muchos años atrás, 1981-83, de William Ury, donde se hablaba justamente del acuerdo de beneficio mutuo, del ganar-ganar. El ganar-ganar de nuestros días se ha visto actualizado por la IACCM, hoy conocida con el nombre de World Commerce and Contracting, porque decimos que el verdadero acuerdo de beneficio mutuo de nuestros días es pensar en agregar valor a las dos partes, o a ambas partes, o a las partes que existan, de manera permanente y en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Bien, esto es en relación al tema, el propósito del contrato. ¿El propósito del contrato cuál es? No ser un arma legal, no utilizarlo para cubrirnos en caso que las cosas salgan mal, ver al contrato como una herramienta desde el punto de vista económico, y entonces, desde ese punto de vista, vamos a pensar en otras cláusulas que agreguen valor, valor de manera permanente. Y dijimos que en el mundo volátil había que pensar en el propósito del contrato, pero también en el rol del contract manager. Y en el rol del contract manager justamente viene la pregunta es, ¿qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con el mundo de la gestión de contratos? Es la pregunta que habíamos hecho, que había hecho una de vuestras compañeras, de sus compañeras anteriormente. Bueno, acá no recuerdo, creo que Yesenia había respondido o alguno de sus compañeros había respondido anteriormente. María Eugenia había preguntado y Francisco le había respondido. Y justamente Francisco dijo, lo que he visto son ingenieros de varios tipos y demás. La pregunta que yo justamente hago es, ¿qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con el mundo de gestión de contratos? Que significa, de algún modo, eh, cuáles son de estas disciplinas o de estos campos: finanzas, economía, derecho, ingeniería. Yo remarco gestión de proyectos porque estamos en un mundo de gestión de proyectos, pero también hay gente de compras, de ventas, de marketing, etcétera, etcétera. De todos estos, ¿cuál es la profesión que tiene mayor vinculación? Y si se anima alguien a responderme en el panel de preguntas y respuestas, voy a leer solamente una, así que el que primero tipee y meta send en el panel va a ser leído. Mientras tanto voy a leer que Hugo ha dicho cuándo se debe utilizar o aplicar adendas a los contratos. Bueno, justamente el tema de la gestión de cambios es un tema que debe estar previsto en todo mundo de gestión contractual. Siempre, siempre el contrato debe prever una gestión de cambios que permita llevar a cabo un procedimiento que genere fácilmente establecer una enmienda, adenda o modificación contractual. Siempre se debe pensar en cambio. Entonces, saltándome a la pregunta de Hugo, no sé si estoy leyendo adecuadamente, nadie me respondió todavía cuál es
la profesión o disciplina de todos estos que tienen mayor vinculación con el mundo de gestión contractual. Yo voy a responderles, Álvaro me dice todas. Ok, Álvaro se apuró y dijo todas. Y Edgar dijo, depende del tipo de contrato. Yo digo, bueno, gracias a los dos. No escriban porque no voy a tener tiempo de seguir leyendo, pero tienen razón los dos. Depende del tipo de contrato, también depende de la industria, depende de qué país estemos hablando, pero verdad es, Álvaro, todas. ¿Por qué todas? Justamente porque la gestión contractual no es legal, es como muchos abogados creen tener razón, es decir, acá el gran propietario del mundo es el abogado que de alguna manera estudió derecho contractual y sabe cómo redactar contratos, y acá el tema contractual es un tema de abogados. No, señores, todas, como dijo Álvaro, todas, porque justamente el contract management es una combinación de múltiples disciplinas. Como lo ha dicho el CEO de Google, en razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos, para que interactúen entre sí y en forma conjunta intenten resolver problemas, etcétera, etcétera. Significa que por todo lo que hacemos, que es tan complejo, necesitamos contar con diferentes recursos humanos. Y aquí surge la primera de las características del rol del contract manager, la multidisciplinariedad. Entonces vamos a encontrar haciendo contract management a mucha gente, gente que estudió finanzas, economía, gente que estudió derecho, abogados. Obviamente dependerá del contrato que generalmente se celebre, dependerá del país, si nos vamos hacia el norte de Sudamérica o hacia Centroamérica o hacia el sur, o si nos vamos hacia anglosajón, a los países anglosajones, va a haber una gran diferencia desde el punto de vista geográfico, también desde el punto de vista del sector industrial de que se trate. Entonces, dependerá de un montón de factores, pero en términos generales, el plan de estudios de la gestión contractual incluye elementos de todas las disciplinas y se condensan, integran todos estos campos en un único nuevo mundo que es el mundo del contract management. Por eso vamos a encontrar abogados haciendo contract management y también vamos a encontrar ingenieros haciendo contract management o licenciados en administración, en empresariales, como le dicen en España, o contadores públicos o finanzas. Yo he visto, por ejemplo, en una reunión que tuvimos hace un año, un poco más, en Buenos Aires, tratamos el tema, hicimos una reunión presencial, fue antes de la pandemia entonces, mucho más que un año y medio entonces, y junté para discutir sobre el rol del contract manager al Head of Contract Management de Latinoamérica de Ericsson, un argentino ingeniero. Y el Head of Contract Management de Accenture, Buenos Aires, es contador público. Y yo soy abogado. Entonces hablábamos entre los tres y era como que generé una discusión a propósito como para hacerlo entretenido. Es un campo jurídico, es un campo de la ingeniería, es un campo económico, es un campo de todos. Y puede ser cualquiera de estos profesionales, puede finalmente ser el Head of Contract Management y necesita interactuar con otras profesiones. Obviamente que solamente el abogado no va a ser suficiente como para cubrir toda la demanda de la función del contract management. Estamos pensando en un rol como tal, porque en algunos países avanzados o en algunas organizaciones avanzadas hay un rol específico de contract management. Hay un departamento específico que capaz que depende directamente del managing director, del director general. Dependerá del país, de la geografía, dependerá también de la industria o del estado en que estamos avanzando en el campo del contract management. En nuestros países de Latinoamérica suele suceder que no hay roles específicos, salvo en las multinacionales, y por lo tanto vamos a encontrar capaz que esta función inmersa en el campo de otras de las disciplinas. Y vamos a terminar definiendo el rol no solamente como multidisciplinario, porque ya tenemos que entrar en los 5 minutos finales, sino también en un rol que implica equilibrio entre compliance e innovation. La gestión del contrato se encarga de algo más que el mero cumplimiento, porque hacemos gestión de riesgo, ética e integridad. Es decir, que por un lado hacemos que las cosas se cumplan y por otro lado hacemos innovación. Es decir, que hay un riesgo y hay un valor. Y el contract manager hace eso, encontrar el equilibrio
entre riesgo y valor. En inglés se dice que el contract manager has to strike a balance between risk and revenue. Tiene que encontrar el equilibrio perfecto entre riesgo y valor. ¿Qué sucede en España y en Latinoamérica? Bueno, el rol en Latinoamérica y en España no existe. Solamente un 36% ha respondido que sí, que existe. Significa que en España y en Latinoamérica estamos muy lejos respecto de los países más desarrollados. No es una disciplina sólidamente establecida en la región. Comenzamos a hacer cosas en el año 2010, 2011. Yo comencé a trabajar en la World Commerce and Contracting ex IACCM en el año 2015 y obviamente lo que hacemos es que, con excepción de las multinacionales o multilatinas, que son muy propias de México, bueno, México, Colombia y el resto de Sudamérica, pero México fundamentalmente, México y Brasil, los roles son roles de administración, es decir, de documentación contractual. Entonces, salvo en estas empresas multinacionales, en nuestros países de Latinoamérica y en España, Italia y Portugal, no existe y cae bajo la competencia o bien de compras o de ventas o de operaciones. Pero he aquí que en Latinoamérica cae muchas veces bajo la jurisdicción del project manager. Por eso es que estamos hablando aquí con ustedes de este tema, porque en Latinoamérica el project management tiene muchas veces absorbido el tema del contract management. Es un tema que va creciendo en cuanto al interés y en cuanto a la inversión. En España y en Latinoamérica ha crecido el interés por parte de la alta dirección y también ha crecido la inversión en el área. Hay un 82% más de capacidades requeridas y de inversión tomada por parte de las empresas en España y en Latinoamérica en los últimos 2, 3 o 4 años, diría. Esto significa que vamos creciendo, vamos aportando justamente valor y la idea es, bueno, poco a poco acercarnos a la situación de los otros países que han desarrollado la habilidad de gestión contractual en su momento. Bien, preguntas. Este es el momento de preguntas y este es nuevamente el momento en que les dejo mis datos de contacto para que puedan de alguna manera conectarse conmigo y estar de alguna manera interactuando de ahora en más. Estoy yendo al panel de preguntas y respuestas porque tenemos apenas 3 minutos. Me ha pedido la gente de ALDE que termine antes porque hay otro webinar a continuación. Entonces tenemos apenas 3 minutos como para cualquier pregunta que haya surgido en relación al tema que hemos visto y obviamente si no hay tiempo me pueden escribir un email. Del mismo modo que le digo a Ángela Urbano que me escriba un email en todo caso si quiere que le comente cómo acceder a esto, pues se puede acceder de manera gratuita como guest user sin ningún tipo de problema. Si quieres me escribes o me agregas a LinkedIn. Es muy simple. Mi idea era anticiparles el contenido a todos aquellos que no han tenido oportunidad de conocer el mundo de la gestión de contratos, para aquellos que han hecho justamente el programa de ALDE en estas clases, que seguramente nos hemos conocido por el foro y demás. Bueno, agradecerles la participación, incentivarlos para que se incorporen a la nueva tanda. Ya lo dijo Gaetano, que existe ya inscripción, está abierta la inscripción para que se puedan incorporar a la nueva tanda de programas de capacitación de la EAL de Business School y bueno, estar a disposición de todos. Estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta. No hay preguntas, es decir, las respuestas que se han puesto fueron en relación a la pregunta anterior, que ya las leí, con lo cual, para no quedar mal con mis amigos de ALDE, voy cerrando esta, esta sesión. Bueno, gracias a Luis Gabriel, que me manda gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias por las palabras de motivación. Muchas gracias, Luis Gabriel. Y estamos en contacto. Y saluda también Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, no hay muchas preguntas. Bueno, aquí varios puntos me hacen hoy sentido. Bueno, gracias, porque a veces ocurre que dicen, claro, quedaron preguntas. Hemos planteado una problemática. La idea es tratar de empezar a dar respuestas a esta problemática.
Tiene mucho sentido todo lo que se dice, es un tema muy interesante, muy original, nos pasa a todos. Aquí veo, por ejemplo, a Peggy, que es otra de las alumnas del programa, y aprovecho para saludarla también y para felicitarla. También saludo a José Miguel y saludo a Francisco, Javier también, todos mandan felicitaciones. Bueno, me voy muy bien, hoy es viernes, me voy contento con las felicitaciones. A lo que voy es un tema que es novedoso, es un tema que a veces resulta muy, muy familiar, porque dice, esto es lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a mi departamento, y lo que nos pasa a nuestra empresa. ¿Pasa? Y sí, justamente pasa. ¿Y por qué pasa? Les pasa a otras organizaciones, porque la gran mayoría de las empresas terminan cometiendo los mismos errores, los 10 pitfalls, y la idea es encontrar manera de evitar esos 10 errores en contratación y que de alguna manera nos aseguren una buena eh, consecución de los objetivos y de las prestaciones. Bueno, saludo a todos, porque el resto de la gente que está saludando, María Guadalupe, Megumi y Edgar, son agradecimientos y bueno, yo les agradezco a ellos por haber participado. Como también agradezco a Gaetano, a Ángel y a todo el equipo de la EALDE por haber tenido esta oportunidad y quizás dentro de poco podamos volver a hacer otro webinar con un detalle más exhaustivo de los 10 errores más comunes en contratación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días y estoy a su disposición. Gracias.